¿Ya? Excelente. Muy bien. Entonces vamos a empezar a resolver este problema. Dice, entonces, de acuerdo a estos datos que nos tenemos de adendum, son 1 sobre P para el adendum y 1.25 entre P para lo que es el dedendum, ¿no? Que esto ya lo vimos anteriormente, ¿no? ¿En dónde? Fue en esta parte de acá, ¿no? Que es calcular los diámetros de paso y nos faltó trazar los círculos, ¿no? Calcular calcular espesor circular del diente T y todos ellos, ¿va? Bueno, entonces, continuamos por acá, ¿no? Dice, calcula el paso circular, la distancia entre los centros y los radios de los círculos base. Por ejemplo, en la parte de aquí vamos a escribir primero qué datos tenemos, ¿no? ¿Qué datos nos arroja el problema para poder resolverlo? Me dice que un engrane se compone de un piñón de 16 dientes. Entonces yo aquí voy a escribir que n, subíndice, vamos a ponerle subíndice P, o sea, desde el piñón, ¿sí? N piñón, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 16, ¿qué? 16 dientes. Después dice que impulsa una rueda de 40 dientes. Entonces aquí vamos a ponerle, por ejemplo, n, que es, vamos a ponerle subíndice rueda, que va a ser igual a 40, ¿qué? 40 dientes. ¿Sí? Posteriormente a esto dice que el paso diametral, en este caso, es de ¿cuánto? Es de 2, ¿no? Entonces ya tenemos ahí el paso diametral. En este caso tendremos que P va a ser igual a ¿cuánto? A 2, ¿no? Que es el paso diametral y denotado por la letra P, que P mayúscula, que es la que nosotros teníamos en la clase anterior, ¿no? P que era igual a ¿cuánto? A N dividido entre ¿cuánto? Entre D, ¿o no? ¿Sí? Que era N, el número de dientes, que era D, diámetro de paso, ¿sí? Pero aquí nos están dando el paso diametral. P es igual a 2, entonces. Y posteriormente a ello dice, los engranes se cortan a un ángulo de presión de 20, ¿qué? De 20 grados. Entonces aquí vamos a ponerle ángulo de presión. Ángulo de presión denotado como psi, que es igual a 20 grados. ¿Hasta ahí estamos bien? Ah, perdón, es phi. A ver. Muy bien, chavos, ya pasó. Entonces, ángulo de presión phi, que es igual a 20 grados. ¿Ok? Después dice, calcula el paso circular, la distancia entre centros, los círculos de base, bla, bla, bla. Entonces, vamos aquí a anotar como paso número 1. ¿Sí? Aquí dice, la distancia entre centros se hizo 1/4 de pulgadas mayor. Entonces, este sería que un incremento. Aquí vamos a anotar, por ejemplo, paso 1, que sería calcular, en este caso, el paso circular. ¿Sí? Calcular el paso circular. ¿Cómo voy a calcular el paso circular? Aquí ya he escrito la fórmula, ¿no? Les dice que el paso circular va a ser igual a pi entre ¿quién? Entre el paso diametral. Entonces, esto va a ser igual a tener ¿a cuánto? A pi dividido entre ¿cuánto? Entre 2, que es lo que vale el paso diametral. Entonces, el paso circular va a ser igual a pi entre 2, nos daría igual a ¿cuánto? A ver, 1.50 y tantos, ¿no? Vamos a manejar 4 cifras significativas. Vamos a ponerle shift pi entre 2. 1.5707. 1.5707. 7 cifras, 4 cifras significativas son las que vamos a estar, en este caso, ahí tomando. ¿Ok? Obviamente estos ya serían ¿en qué? En pulgadas. ¿Sí? O vamos a poner nada más in de pulgadas. Ya que una vez teniendo el paso diametral, pues ya resolvimos parte de aquí, calcular el paso diametral. Nos pide calcular la distancia entre centros y los radios de los círculos de qué, y los radios de los círculos de base. Entonces, sería paso 2, que es calcular el qué, la distancia entre qué, sería la distancia entre centros, ¿sí? Pero antes debemos de calcular, en este caso,
Tenemos los dientes, son 16, del otro son 40. Tenemos que calcular primero los diámetros de paso, ¿sí? Tenemos que calcular los diámetros de paso. Anteriormente nosotros habíamos visto una fórmula en la parte de acá, que era este, diámetro del paso, que es esto de aquí, que es igual a n dividido entre ¿cuánto? Entre p, ¿o no? Entonces, aquí vamos a anotar esta ecuación en donde en la parte de acá. Aquí lo vamos a anotar. Entonces sería que D va a ser igual a la división de ¿quién? De N dividido entre lo que es P. Y esto ya nos daría igual a ¿cuánto? Los diámetros de paso, que va a ser igual a la división del número de vueltas. Pero primero, este sería diámetro de paso de ¿quién? Del piñón, vamos a ponerle primero. ¿Sí? Del piñón. ¿Ok? Ahí está, del piñón. Obviamente serían las vueltas de quién, del piñón. El paso sigue siendo el mismo. Y esto va a ser igual al número de dientes del piñón, que son 16, entre el paso, que vienen siendo de ¿cuánto? De 2. Y esto ya sería igual a ¿cuánto? 16 entre 2, pues ya te quedaría como que 8, ¿qué? 8 pulgadas, ¿no? Y asimismo realizaremos con quién? Con, en este caso, el de la rueda, ¿sí? Voy a poner calcular los diámetros de paso del piñón y de la rueda, ¿no? Así como lo están llamando. A ver, dice una rueda, ¿sí? Una rueda. Ahí está. Y el otro sería exactamente la misma fórmula, pero en lugar de aquí que diga piñón, vamos a ponerle rueda. Y en la parte de acá también. Rueda, ¿ok? Y esto va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuántos dientes tiene la rueda? La rueda tiene 40 dientes, entonces aquí voy a anotar 40 dividido entre ¿cuánto? Entre el paso, que es de ¿cuánto? Es de 2. Y eso ya sería 20, ¿qué? 20 pulgadas, ¿sí? Ahora que ya tenemos los diámetros de paso del piñón, ya podríamos calcular en este caso la distancia entre centros, ¿no? Vamos a escribir paso, paso 3, ¿no? Calcular la distancia entre ¿qué? Calcular la distancia entre centros, ¿sí? Vamos a calcular la distancia entre centros. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Pues división de ¿quién? Del diámetro del paso, diámetro de paso del piñón, más el diámetro de la rueda, y esto dividido entre ¿cuánto? Entre 2, ¿sí? Ya tenemos estos valores. Entonces, esto sería igual a ¿cuánto? Pues serían 8 pulgadas. 8 pulgadas, más ¿cuánto? Más el diámetro de paso aquí le puse piñón, ¿no? Sería 8, serían 20 pulgadas, ¿no? Y todo esto dividido entre 2, 8 más 20, 28, entre 2 serían ¿qué? 14, ¿o no? ¿Sí? Serían 14, ¿qué? 14 pulgadas. Esa es la distancia que debería de tener el centro el centro de un engrane hasta el centro del otro engrane, para que tengan una muy buena, en este caso, conexión, acoplamiento ahí. Ahora que ya calculamos la distancia entre centros, le voy a poner aquí que es del piñón y rueda. Ahí está, del piñón y rueda. Vamos a pasar al siguiente paso, ¿no? Ya llevamos aquí la distancia entre centros y los radios de los círculos de qué? Los radios de los círculos de base, ¿sí? Hay que calcular los radios de los círculos de base. Pero ¿cómo vamos a calcular los radios de los círculos de base? Bien. Para calcular el radio de los círculos de base, nosotros tenemos que utilizar primero, o tenemos que calcular, por ejemplo, calcular, porque la fórmula les dice que es R subíndice B, okay,
R subíndice B va a ser igual al radio multiplicado por el coseno de ¿quién? De phi. De phi. Hasta ahí estamos bien. En este caso phi ya lo tenemos, que en este caso nos dice que es el ángulo de presión es de 20 grados. ¿Sí? Pero R no lo conocemos. ¿Y esta R cómo lo vamos a calcular? R sería igual a ¿cuánto? Sería igual a únicamente dividir el diámetro de ¿qué? El diámetro de paso, ¿sí? El diámetro de paso, ¿entre cuánto? Entre 2, ¿sí? El diámetro de paso entre 2. Por ejemplo, 8 entre 2, 4, 20 entre 2, 10. Y ya nos daría en este caso los valores correctos. Por ejemplo, a ver, sería... Ya está, ¿sí? Entonces, primero vamos a calcular el radio, ¿sí? ¿Qué radio significa esto? ¿Qué radio significa? ¿Qué radio? ¿Qué es lo que significa eso? Pues significa el radio del círculo de paso mediante. A ver, ¿dónde está esa fórmula? Aquí está, ¿no? Radio de paso del ¿qué? Del círculo. Es el radio del círculo base. Radio del círculo base. Radio círculo base. Y esta R es igual radio del paso del círculo. Radio del paso del círculo. O bien radio de paso, como le quieran llamar. Así, radio del paso. Entonces, primero vamos a calcular el radio de paso para el piñón. Piñón y la que y la rueda, ¿no? Y esto va a determinarse mediante R igual a D dividido entre ¿cuánto? Entre 2. Ahí está la fórmula general. Pero, como tenemos 2, en este caso sería uno del quién? Del piñón y otro sería de quién? Sería de la rueda. De la rueda. Ahí está, piñón y rueda. Aquí de igual manera. Piñón y el otro sí sería rueda. Ahí está, rueda. Esto va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto tenemos el diámetro de paso del piñón? Son 8 pulgadas, ¿no? Entonces serían aquí 8 pulgadas dividido sobre 2, que va a ser igual a ¿cuánto? A 4 pulgadas. En la parte de acá, esto va a ser igual al diámetro de la rueda. Diámetro de la rueda son 20 pulgadas. Y estos divididos entre ¿cuánto? Entre 2. ¿Sí? Y esto va a ser igual a ¿cuánto? 20 entre 2, ya nos quedarían 10, ¿qué? 10 pulgadas, y ya está. Ahora, como ya tenemos esto, ya podríamos determinar, en este caso, nos dice los radios de los círculos de base. Paso 5, ¿no? Paso 3, sería paso 4. Paso 5, calcular. Aquí ya está escrito. Los radios de los círculos base. Ahí está. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues aquí ya tenemos la fórmula, ¿sí? Que es esto de acá. Radios de los círculos
Radio de los círculos base, ¿no? Uno es para qué? Para el piñón. Para el piñón. Aquí también sería, vamos a ponerle su índice de piñón. Ahí está. Entre, o bien, y el otro sería, vamos a ponerle, okay, espacio, sería rueda. Y este también sería rueda. Ahí está. Empezamos a sustituir. Esto sería igual a ¿cuánto? El radio de base del piñón va a ser igual a R. ¿Cuánto tenemos de R? En este caso son 4 pulgadas. R piñón. Aquí lo anotamos. Y lo multiplicamos, en este caso, por el coseno de ¿cuánto? Del ángulo de presión. ¿Cuánto es? 20 grados, ¿o no? Y lo mismo aplica en donde, en la parte de acá abajo. Entonces, aquí vamos a escribir que esto es igual a, por ejemplo, 4 multiplicado por coseno de 20, de 3.7587. 3.7587 ¿qué? Pulgadas. Ya está. Vamos con el otro. El radio de la rueda. El radio de la rueda te dice que son 20 entre 2. Entonces, ¿qué vamos a escribir? Perdón, son 10. Escribimos 10. 10 pulgadas. 10 pulgadas multiplicado por el coseno de ¿quién? De 20 grados, ¿no? Del ángulo de presión. Y ya está. Y esto van a ser iguales. Entonces aquí ponemos en lugar de 4, sería 10. Que es igual 9.3969. 9.3969. Que serían pulgadas, ¿no? Entonces aquí ya tenemos los radios de los círculos base, ¿sí? ¿Qué es esto de acá? ¿Qué nos falta calcular? Bueno, pues todo lo que es el inciso B. Dice, en el montaje de los engranes, la distancia entre centros se hizo 1/4 de pulgadas mayor. ¿Sí? Entonces tuvo un incremento de 1/4 de pulgada. ¿Sí? De modo incorrecto. Calcule los nuevos valores de ángulo de presión y de los diámetros del círculo de paz. Pues tendremos que hacer algunas operaciones de nuevo. Bueno, continuamos por acá. Entonces aquí vamos a escribir paso número ¿qué? Paso número 5. En este caso, como me pide calcular el ¿qué? Me pide calcular, a ver, la distancia, calcule los nuevos valores calcular los nuevos valores del ángulo de ¿qué? Del ángulo de presión, ¿sí? Del ángulo de presión. Pero para llegar a eso, ¿qué es lo que debo de poner? Para el ángulo de presión. Tengo que calcular los nuevos diámetros del círculo, ¿no? Tengo que calcular los nuevos diámetros del círculo, ¿sí? Pero ya con 1/4 de ¿qué? Con 1/4 de incremento, ¿sí? Eso ya es con 1/4 de incremento. Si anteriormente teníamos 14, o en este caso nos dio 14, ¿dónde está? Aquí está, calcular la distancia entre centros del piñón, nos dio 14. Este valor ya lo tenemos, ¿o no? Pero sería 14 más el incremento que nos tenemos acá, donde dice la distancia entre centros se hizo de 1/4. Entonces sería, por ecuaciones de los datos que tenemos aquí, son 14 pulgadas, pero por errores de máquina o error de un humano, pues hizo las malas mediciones y resultó que el último tiene una distancia de de 1/4, de centro a centro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la parte de aquí? Pues a esto de aquí debemos de añadirle el 1/4. Hasta ahí está muy bien, que serían 14 punto ¿qué? 14.200 ¿qué? 250, ¿no? Contemplando en mil milésimas, una pulgada. Así estamos bien. Entonces, si es un cuarto, si es un cuarto de pulgada, serían 250 milésimas, que serían 14.250, ¿sí? Entonces, en la parte de aquí vamos a calcular los nuevos diámetros, ¿sí? Calcular los nuevos diámetros del piñón y engrane. Ahí está. Muy bien. Para realizar esto, nosotros tenemos que anteriormente, esto de acá, ¿sí? Esto de aquí, nos dio igual a ¿cuánto? Nos dio igual a 14,
¿qué? Pulgadas. Pero como tenemos un incremento de un cuarto mayor, entonces aquí serían 200, ¿qué? O punto 250, ¿sí? Punto 250, ¿sí? Y nosotros sabemos que la relación de quién, del diámetro, bueno, del paso diametral entre lo que es el paso diametral de la rueda, las relaciones son iguales a ¿cuánto? A 16 del piñón, 40 de la rueda, ¿sí? Entonces aquí serían 16 del piñón y 40 de la que 40 de la rueda. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos en la parte de acá? En la parte de aquí tenemos un sistema de qué? Un sistema de ecuaciones, ¿o no? Que tenemos que resolver. Entonces, voy a empezar este procedimiento en otro lado, ¿no? Voy a quitar esto de aquí, el paso 5, lo voy a poner aparte. Vamos a ponerlo por acá, por ejemplo. Y voy a escribir esto aparte, ¿sí? Tenemos que resolver este sistema de ecuaciones. Vamos a colocarlo por acá, ¿sí? Ahí está, ¿no? Vamos con el paso número 5. Entonces aquí lo vamos a colocar. Por ejemplo, vamos a despejar. Ustedes ya saben resolver el sistema de ecuaciones, pero no tienen ningún problema. Yo lo voy a resolver rápido. Hasta ahí estamos bien. Ustedes ya conocen este procedimiento, ¿sí? Entonces aquí vamos a despejar, por ejemplo, la primera ecuación vamos a despejar primero el de piñón, ¿no? ¿Qué te estorba? El 2 pasa multiplicando. Entonces tú tendrías que es esto de acá, vamos a despejarlo. Voy a ir separando para que más o menos ahí se vayan guiando, pero ustedes ya lo saben, sería 2 que multiplica a, por ejemplo, 14.250, que 50 pulgadas. Esto está positivo, pasa a negativo, entonces tendríamos que el diámetro del piñón, el paso diametral del piñón, va a ser igual a ¿cuánto? A 2 por, vamos a multiplicarlo de una vez, 2 por 14.250, 28.5. Entonces aquí tendríamos que sería 28.5 pulgadas menos, ¿quién? El paso diametral de la rueda. Ahí está. Ya despejamos la primera ecuación. Ahora vamos de la segunda, que es esto de acá. Por ejemplo, esto está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces tendríamos que el paso diametral del piñón va a ser igual a ¿cuánto? 16 sobre 4, ¿cuánto nos da? 40, perdón. 16 sobre 40 nos da 0.4. Entonces aquí escribiría 0.4 multiplicado por ¿quién? Por el paso diametral de de la rueda, ¿sí? Ahí está. Entonces, aquí ya tenemos lo siguiente. Tenemos que, por ejemplo, el diámetro del piñón es igual a esto, el diámetro del piñón es igual a esto. Entonces, esto de aquí va a ser igual a ¿cuánto? A 0.4 por por el D de la rueda. Igualamos, por ejemplo, esto que está negativo pasa a positivo de este lado y aquí me quedaría 28.5 pulgadas que van a ser iguales a ¿cuánto? A 0.4 multiplicado por el diámetro de paso de la rueda más lo que es el D de la rueda, ¿ok? De tal manera que ahora tendríamos que la suma de esto nos quedaría 1.4, que 1.4 de rueda, que va a ser igual a 28.5 pulgadas, entonces D de la rueda va a ser igual a ¿cuánto? Pues a 28.5 pulgadas dividido entre 1.4, ¿no? Que sería 28.5, 28.5 entre 1.4. 28.5 entre 1.4, que ya nos daría, en este caso, el D de la rueda, el paso diametral de la rueda, de 20.35. 20.35, 71 pulgadas, ¿sí? Eso ya sería. Ahora, como ya conocemos este valor, pues podríamos sustituirlo y calcular lo que es el del piñón, ¿no? Por ejemplo, sustituimos en la parte de acá, aquí lo reemplazamos. Antes voy a hacer una pequeña separación, para que más o menos vayan guiando ahí, pero ustedes ya lo saben todo esto. Entonces, aquí sería por lo que es de la rueda, ¿sí? Que es 20.33571 pulgadas, ¿o no? ¿Sí? Es un sistema de ecuaciones de 2 por 2 sumamente básico. Y ya esto tendríamos que desde el piñón, que es esto de acá, va a ser igual a ¿cuánto?
va a ser igual a 0.4 multiplicado por 20.3571. 20.3571, que nos da igual a 8.1428.4, ¿sí? ¿Qué? Pulgadas. Entonces, aquí nosotros ya calculamos o ya respondimos al qué, al problema, ¿no? Al paso, ¿no? Que es calcular los nuevos diámetros del piñón del engrane. Aquí tenemos uno, que es esto de acá, y acá está el que, el diámetro del paso del que, del piñón, ¿sí? Los nuevos diámetros del piñón y el qué, y el engrane, que es lo que nos pedía, por ejemplo, en la parte de acá. Los diámetros del círculo de paso, ya están los dos, ¿sí? Ahora ya están modificados, ¿no? Debido a un error por ahí que a lo mejor tuvo la máquina y lo que provocó es que el diámetro entre del engrane a el otro engrane tuviera un incremento de 1/4, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si no toman en consideración ese aumento? Pues los engranes a lo mejor no van a estar bien acoplados, sino que van a estar rozándose únicamente los dientes y no van a conectarse, ¿va? Para poder transmitir el movimiento, ¿sí? Y ya está. Entonces aquí ya tenemos esto de acá, ¿no? Que es esto de aquí y esto de acá, que son las respuestas. Por ejemplo, aquí vamos a poner otra separación y le voy a poner respuesta, respuesta mejor. Que el diámetro del paso de la rueda, ahí está, y el diámetro del paso del piñón, ahí está, ¿ok? Ahora, como ya tenemos esto de acá, esto de aquí, ya podemos calcular los nuevos valores de ángulo de presión, ¿sí? Ya podemos calcular los nuevos valores. Entonces, vamos a escribir otro paso por acá, que diga paso, por ejemplo, paso 5, ¿no? Paso 6, perdón. A ver, ¿qué paso sigo? Paso 1, 2, 3, 4. Este es paso 5. Ah, este es paso 6. Este es paso 6. Y este sería paso 7. Paso 7, ya está. ¿Ok? Entonces, para calcularlo, pues simplemente vamos a utilizar la misma fórmula que hicimos anteriormente, ¿sí? Es la misma fórmula que nosotros hicimos, ¿ok? Es exactamente lo mismo. Muy bien, chavos. A ver, ¿dónde estás, corazón? Aquí estás, ¿no? Calcular los nuevos valores del ángulo de presión. Aquí está. Que es el paso 7. Calcular los nuevos valores del ángulo de presión. En este caso, nosotros sabemos de la ecuación, tenemos que es este de aquí. Por ejemplo, voy a tomar la del piñón, este de acá. No, este no es. Este de aquí, nada más, este de acá. ¿Sí? Pero vamos a modificarla, ¿sí? Vamos a modificarla porque recordar que en este caso, bueno, vamos a quitar esto. Ese no es. Es este de acá. ¿Sí? Este de aquí. Ahí está. Es este de acá. Vamos a despejar la fórmula, ¿no? Porque me pide calcular el nuevo ángulo. Este es el ángulo. Y por ejemplo, está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces te quedaría R subíndice ¿qué? B dividido entre ¿cuánto? Entre R, que va a ser igual a únicamente coseno del ¿qué? Coseno de phi, ¿o no? Aquí lo anotamos. Está multiplicando, pasa dividiendo y nos quedaría como que phi va a ser igual a coseno a la que coseno a la menos 1, ¿sí? Coseno a la menos 1 de quién. Está el de potenciación. Ahí está. Coseno a la menos 1 de R del radio de base entre el radio del que del paso del círculo, ¿o no? Ahora, ¿a qué habíamos dicho que era R? ¿O a qué te equivaldría? ¿O a qué equivale R? Acá lo notamos. Recuerden que R es igual a ¿cuánto? Al diámetro del piñón entre ¿cuánto? O al paso diametral dividido entre ¿cuánto? Entre 2. Entre 2 ¿o no? Entonces, aquí, si yo sé que R, por ejemplo, es igual
al paso diametral dividido sobre 2, entonces lo sustituyo en la parte de ¿dónde? En la parte de acá. Copio esto en la parte de aquí, por ejemplo, y vamos a escribir nuevamente la ecuación. Lo escribimos en la parte de acá, sustituimos por esto de aquí y nos quedaría de esta de esta manera, ¿sí? Ahora vamos a darle ya el nombre, por ejemplo. Vamos a utilizar la del piñón, por ejemplo, y ya nos va a dar el ángulo para los dos. Esto va a ser igual, por ejemplo, aquí sería el ángulo, nuevamente ya el nuevo valor para el ángulo de presión. Aquí sería obviamente piñón, del piñón, y aquí sería el diámetro de paso del piñón, ¿o no? Del piñón, ya está. Y esto va a ser igual a todo este valor. Ahora ya vamos a sustituirle valores. ¿Cuánto vale el radio base del piñón? El radio base del piñón, el que acabamos de calcular, el radio base. El radio base, el radio base, el radio base, radio base, radio base, radio base, radio base, por aquí estaba, ¿no? Radio base del piñón. Ah, chis. Radio base del piñón, radio base del piñón. Ok, a ver, radio base del piñón, aquí está. Radio base del piñón, que es de, ¿cuánto? 3.7587, ¿sí? Entonces esto lo sustituimos, ¿en dónde? Acá, en el radio base del piñón. ¿Entre cuánto? Entre el diámetro de paso del piñón, que sería el nuevo diámetro de paso. ¿Cuál sería el diámetro de paso del piñón? Este de acá, 8.14, 284. Y lo anotamos en dónde? Acá, ¿no? Ahí está. Y ya esto va a ser igual a cuánto, pues lo sustituimos en la calculadora, ¿no? Ahí vamos a mostrar acá todo. Y sería, por ejemplo, shift coseno a la menos 1, ¿de quién? De lo que vale 3.7587 entre 8.14, 280 y qué, 8.14, 284 pulgadas entre 2. Eso ya nos da un valor de 22.60. 22.60 ¿qué? Grados, ¿sí? Entonces ya terminamos el problema. Ya contestamos aquí el nuevo ángulo de presión, ¿sí? El nuevo ángulo de presión. Esto se realiza porque para calcular los radios de los círculos base, que son estos de acá, círculo base, aquí está el diámetro o el radio de círculo base, que es desde este punto hasta donde está acá, o cualquier punto de esta línea que tenemos en la parte de aquí, ¿sí? Y es lo que nosotros estamos calculando, ¿en dónde? En la parte de aquí. Tanto para el piñón, tanto como para quién, como para la rueda. Entonces, el diámetro que debería de tener en este caso es de 3.75 pulgadas. ¿De dónde? Desde aquí hasta el centro de la rueda o del piñón. Y después también calculamos el círculo de qué, el círculo de paso o diámetro de qué, diámetro de paso. Si te das cuenta, el radio de paso es un poquito es un poquito mayor al radio al radio de base, ¿sí? Aquí está, ¿ven? Si se dan cuenta, están casi un poco muy juntos, ¿sí? Y ya en base a esto ya se formarían los adendum, los dedendum y todos esos. O en este caso, se puede ya formar lo que es la involuta en la parte de aquí o la curvatura para, en este caso, un diente. El ángulo de presión es el que nosotros tenemos en donde, en la parte de aquí, ¿sí? Todas estas líneas que ustedes están viendo es hasta aquí donde en este caso llegaría un diente del engrane. Hasta acá es donde llegaría otro diente del engrane. Por esa razón estamos calculando en la parte de aquí tanto como el círculo base, como círculo de paso y lo que es círculo de la raíz, que es el dedendum, que es el que ya nos están dando en donde nos están dando acá. Que les dice el paso diametral de la cabeza, dedendum y la raíz de dedendum son 1 entre P y 1.25 sobre qué, sobre P, ¿sí? Y ya está.
que son estos de acá. Círculo de la raíz de dedendum, ¿sí? Si nosotros calculamos el dedendum, en la parte de aquí sería dedendum, que es 1.25 entre P, que sería 1.25 entre ¿cuánto? 1.25 entre 2, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle 1.25 entre 2, ya nos daría 0.600, que 0.625 es lo que me daría desde aquí hasta dónde, hasta acá, ¿sí? Es lo que me diría, ¿ok? Círculo de la raíz de dendo. Y estos los vamos a realizar los trazos de una vez, ¿sí? En lo que ustedes van a ir terminando su problema. Por ejemplo, vamos a abrir el programa nuevamente, que es SolidWorks. ¿Sí? Vamos a dibujar ya los trazos. Nada más vamos a dibujar los trazos en base a las medidas que nosotros tenemos en la parte de acá. ¿Ok? Diámetro de paso de la rueda, los nuevos diámetros de paso y el nuevo ángulo de presión, ¿sí? Ya está. Entonces esperamos aquí que abra el programa. Aquí está. Vamos a pieza, por ejemplo. A ver, esperamos a que cargue tantito. Excelente, ahí está. Muy bien. Aquí vamos a poner en alzado, ¿no? Vamos a croquis. Ponemos un croquis. Y vamos a, por ejemplo, dibujar. Primero vamos a dibujar 4 círculos, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Okay. 4 círculos hemos dibujado. ¿Sí? A todos estos que tenemos en la parte de acá, vamos a seleccionarlo y vamos a ponerle que sea geometría constructiva. ¿Sí? Geometría constructiva. Bueno, entonces, por ejemplo, en la parte de aquí en medio, ¿qué es lo que nosotros tenemos? De acuerdo a su diagrama, en la parte de acá, círculo de la raíz de Dendum, ¿sí? ¿Qué es el círculo de la raíz de Dendum? En el problema que tenemos en la parte de acá, te dice la raíz de Dendum es 1 entre P y 1.25 entre ¿qué? Entre P o no, que es el paso diametral es 2 y la cabeza de adendum y la raíz de Dendum son de 1 sobre P y 1.25 entre P. ¿Ok? ¿Qué es esto de acá? Círculo de la raíz de Dendum. ¿Sí? Entonces, en la parte de aquí yo tengo el radio. ¿Sí? Entonces sería ponerle en este caso como que su diámetro, que sería 1.25 entre 2, que ya nos quedaría 0.625. ¿Sí? 0.625, pero eso es el radio, sí sería el radio. Nosotros tendríamos que poner el diámetro, ¿va? Bueno, vamos a acotarlo en la parte de aquí, ¿sí? Esto lo vamos a poner en la parte de acá, y aquí me está diciendo que en este caso sería, por ejemplo, 0.625 por 2, nos quedaría 1.25, 1.25, ahí está, ¿sí? 1.25, que ese sería su diámetro, porque de aquí hacia acá, que sería el raíz del círculo de Dendum, que es de 0.625, más el 0.625, 1.25, ¿o no? Ahora vamos a dibujar el otro, que es esto de acá, en la parte de aquí lo vamos a colocar, ¿y esto cómo se llama? ¿Sí? ¿Cómo se llama la siguiente curvatura? Se llama círculo base, ¿sí? Se llama círculo base. Y esto, ¿cuánto te dice que tiene? En base a los cálculos que nosotros tuvimos en la parte de acá. Ahí es el círculo, dice círculo base. Nosotros lo tenemos como radio, ¿qué? Radio base, ¿sí? Radio base. En el caso primero vamos a poner el del piñón, ¿no? El piñón. ¿Cuál sería del piñón? Perdón, vamos a ponerle de la rueda. Es de, radio base es de 9.3969. Antes de continuar hay que ponerlo en pulgadas, ¿va? Vamos a quitar aquí
Me va a sacar aquí en IPS, sistema IPS, no lo había visto. Y ya está, ¿no? Ahí está. Aquí automáticamente ya hizo la conversión, pero aquí vamos a ponerle nuevamente 1.25. 1.25, ¿hasta dónde se fue? Ok, 1.25. Y este diámetro, vamos a hacerlo de nuevo todo mejor, porque no estén ahí, no guardar. Nuevo. Alzado, vamos a cambiarle de una vez, IPS. Y dibujamos los 4 círculos, ¿no? Que es uno por acá, el otro, el otro, el otro, ¿no? Ahí está. Y seleccionamos todos y vamos a ponerle que sea con geometría constructiva. ¿Sí? Ahí está. Entonces, el primero habíamos dicho que es de 1.25, ¿no? Obviamente el que ustedes están haciendo les va a dar diferente, ¿no? Sería 1.25 pulgadas. ¿Okay? Y por ejemplo, este de acá me dice que sería de cuánto, en este caso sería el radio 9.3969. 9.3969. 3969. Está muy grande. Y el otro, que es este de acá, sería el radio de paso, que es este de acá, radio de paso, que está enseguidita. El radio de paso, el nuevo radio de paso es esto de acá, que es 8.14, 14, 28.4, 8.1428.4 entre 2, ¿no? Que es 4.0714. 4.0714. Sería 4.0714. Ahí está. Y de esa manera. A ver, el otro está muy acá. A ver, a ver, a ver. Ok. A ver. El radio de base. Ok. Ah, no, aquí sería, sí, sería de 8 puntos, cacho. ¿8 punto qué? 8.14, es cierto. 8.1428. ¿Dónde está? Es este, ¿no? 8.14, 8.1428. Ya lo tenía ahí. No hay necesidad de dividirlo entre 2. Y después tenemos la última línea, que es esto. En la parte de acá. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3. Que sería el exterior, ¿va? Vamos a ponerle que sería del paso de 2, serían 11. 11.40. Ahí está. Sí. Punto 40. Ahí está un poquito, como está muy pequeño. Ahí está. Okay. Y te dice que de centro a centro del otro, por ejemplo, hacia acá, vamos a ponerlo de este lado. A ver, ahí está. Debe de haber una distancia, o la nueva distancia que nosotros calculamos en la parte de acá fue de diámetros. Ese es el nuevo ángulo de presión.
que sería rueda sería 20.35, 35.71 más el diámetro del piñón, que es 8.14, 28.4. Nos da un total de entre 2, que es igual a 14.2499. 14.9424 sería 14.24997. Esa es la distancia que debe de ver hacia, en este caso, esta es la rueda, en este caso debe ver la distancia hacia dónde, hacia el piñón. ¿Sí? Que vamos a ponerle, por ejemplo, constructiva, y ya está. ¿Sí? Y por la parte de acá vamos a ponerle, por ejemplo, línea constructiva, que es esto de aquí. Vamos a ponérselo, por ejemplo, por acá. Y vamos a realizar un trazo, línea constructiva nuevamente, por ejemplo. Pues por acá, no hay problema. Ahí está. Y vamos a poner, en este caso, otra línea que sea, por ejemplo, desde, a ver, aquí ya es el último. Ese aquí es el último, que sería desde aquí, desde el último hacia lo que es el círculo de que, el círculo de base, ¿sí? Círculo de base y ya está. Donde está el círculo de paso y círculo de qué, círculo de base, que es esto de acá. ¿Sí? Vamos a ponerle por acá, ahí está, no hay problema. Vamos a ponerle que sea también constructiva y, por ejemplo, este con este, vamos a ponerle que sean tangentes, ¿va? Ahí está, tangentes. Y vamos a estirarlo un poquito más. Ahí está. Y ya está. Y ahora vamos a cortar, por ejemplo, las entidades. Vamos a recortar esto de aquí. Ahí está. Y vamos a verificar el ángulo que nos tenemos en la parte de aquí. Vamos a ponerle cuota, que sería, por ejemplo, de acá hacia acá, y después hacia acá. A ver. Vamos a ponerle cota inteligente y para acotar el ángulo, a ver. Sería, ya sé cómo lo voy a hacer. Voy a estirar la línea constructiva. No se puede. Ahí está. Vamos a ponerle que ser colineal. Ahí está. Y, por ejemplo, sería el ángulo de esto hacia esto de acá. A ver, ¿dónde tomo de referencia? No, aquí no es. A ver si lo puedo hacer acá. Que sería este ángulo, y... No, que sería con este. A ver. Tendría que dibujar otra línea para que me dé ya el ángulo de presión. Sí. Bueno, entonces vamos a dibujar la otra línea por acá. A ver, como por aquí. ¿Qué pasa por ahí? Exacto, ahí está. Vamos a hacerle constructivo también. Ahí está. Puedo borrar esto, no hay problema. Y verificamos, en este caso, el ángulo. Antes lo voy a hacer tangente. Vamos a ponerle, ahí está, tangente.
Sería este. Ahí está. De 29 punto qué. 29 punto qué. 29.94. ¿Cuánto nos había dado acá? 22.60 y acá nos está dando 29.64. Ahorita checamos esos valores. Tenemos que, por ejemplo, el 88.14, 8.14, 8.14 y el otro, este no es, es el diámetro. A ver, vamos a ponerle. Primero, era lo hace 9.3964. Ah, sí, cierto, a ver. Si aquí le puse, es el de la rueda, ¿no? Aquí utilicé el del piñón. El de la rueda sería esto de acá entre 2, sí, cierto. Sería 20.35, 71 partido sobre 2. 10.1785, que ahora verás, este no es, sería este de acá, ¿no? Porque este es de 9, nada más voy a cambiarle, a este le voy a poner, por ejemplo, de 10 punto ¿qué? 10.1785. 10.1785, ahí está. Y a este de acá, que fue el de 8.14, era el de 9.3969. 9.3969. Ahí está. Ahí está, miren, ya nos dio el ángulo de presión aquí, que es de 22.6, que es exactamente lo que nosotros tenemos en donde, en la parte de acá. ¿Lo vieron? Y aquí ya realizamos los trazos en este caso, del engrane. ¿Sí? Si se dan cuenta, está bien fácil. Es lo mismo que ustedes van a realizar ahí en su actividad. Lo que yo hice es lo mismo que ustedes van a realizar. Si se dan cuenta, está bien sencillo, no está complicado. Lo voy a volver a hacer para que se vayan poniendo ahí atención. ¿Okay? Por ejemplo, voy a borrar todo esto de acá y lo voy a realizar nuevamente. ¿Sí? Voy a ponerle no guardar. Y vamos a ponerle, por ejemplo, aquí nuevo, van a pieza, aceptar o enter, como se les haga más fácil. Y ya está, vamos al alzado, ¿no? Alzado. Vamos a ponerle, por ejemplo, un croquis aquí y vamos a dibujar 4 círculos, ¿ok? O pueden irles dibujando conforme vayan avanzando, ¿no? En mi caso yo lo voy a dibujar de una sola vez, ¿no? Van a estar ahí. Damos 3, falta uno, ¿no? Falta uno nada más, ahí está. Seleccionamos todo, por ejemplo, de esta manera, ¿sí? Y los vamos a hacer constructivas, ¿sí? Clic derecho y aquí está, geometría constructiva, ya está. El primero que está aquí adentro es el de qué? Es el paso que es el paso o la raíz de qué? De dendum, que es la que nosotros tenemos en donde? En la parte de acá. Cálculo o círculo de la raíz de dendum, ¿sí? Que es de 1.25 entre cuánto? Entre lo que vaya a valer P, pero este sería el radio, ¿sí? Entonces yo tengo que ponerle lo que es el diámetro, ¿no? Entonces sería 1.25 entre P por 2, que sería 1.25 nuevamente. Entonces aquí yo voy a ponerle, por ejemplo, 1. ¿Qué? Antes de continuar, recordar que hay que ponerlos en el IPS, ¿va? En IPS. Entonces, continuamos por acá. ¿Sí? A ver, voy a editar croquis, excelente. IPS, excelente. Vamos a ver acá. Cuota inteligente, aquí sería de 1.25. Aquí vamos a ponerle 1.25. Ya está. Al siguiente, que sería círculo base o no. El siguiente sería el círculo base, el diámetro de círculo base. Nosotros aquí lo tenemos. Primero vamos a dibujar el de la rueda, ¿ok? Vamos a poner los datos de la rueda en la parte de acá, ¿sí? Rueda o datos, ¿sí? Ya está.
Como vamos a dibujar ahora el círculo base, en este caso tenemos que dice, calcular los radios de los círculos base, estos son los radios. Yo necesito el diámetro en la parte de acá, pero aquí automáticamente te da en este caso el diámetro. ¿Okay? Este es el radio, tenemos que multiplicarlo por ¿cuánto? Pues por 2, ¿no? Entonces, aquí lo voy a poner. Ah, sí, ya te lo estaba tomando como radio, excelente. Ya he puesto el radio, bueno, vamos a ponerle diámetro. Entonces, si el radio base es igual a ¿cuánto? A 9 pulgadas, entonces su diámetro, por ejemplo, de la base, va a ser igual a ¿cuánto? Pues sería multiplicarlo por ¿cuánto? Por 2, ¿no? Que es 9.3969, 3969 por 2, y ya nos quedaría 18.7938 pulgadas, ¿no? Entonces, la base es lo que yo voy a colocar en la parte de aquí. Vamos a ponerle que esto debe de medir 18.7938. 18.3079, perdón. 7938, ¿ok? Ahí está. El siguiente círculo es el de ¿qué? Vamos a ponerlo por acá, ahí está. Más para acá. El siguiente círculo es, ¿qué es esto de acá? ¿Es de quién? Por aquí vamos a poner. El tenemos es el círculo de... Nosotros aquí calculamos el ¿qué? El círculo, aquí tenemos el radio del círculo base. Anteriormente habíamos calculado el radio de paso, ¿sí? Pero este es el radio del paso anterior. Recordar que nosotros lo modificamos, porque tenía un margen de error de 1/4, o sea, era más grande todavía el diámetro que teníamos, y por lo tanto lo tuvimos que modificar. Y el nuevo diámetro de la rueda, en este caso, es de ¿cuánto? Es de 20.33571 pulgadas, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle que el diámetro de la rueda, en este caso del que, ¿sí? De paso. Uno es de paso y el otro es de qué? Y el otro es de base. ¿Sí? De paso y este es de base. ¿Ok? Ahí está, de base, que es de 20.35 centímetros, pues no hay tanto problema, ¿no? Entonces aquí vamos a colocarle 20.3571. 3571. Le damos un enter, ahí está, ¿ok? Ahí está. Ahora, ahí está bien, así. Ahora vamos con el último, que es esto de acá, ¿sí? Que es el que está, ¿hasta dónde? Hasta el que, el exterior, ¿no? El que está en dónde? Desde este punto hasta dónde? Hasta donde está el punto que, hasta donde está el punto P. Le dice que el paso es de ¿cuánto? Es de 2, ¿sí? El paso es de 2. Por ejemplo, aquí a 20 que tenemos en la parte de acá, podemos sumarle el 2, ¿no? Que sería igual a ¿cuánto? A 20 punto ¿qué? 22.36, ¿sí? Ahí está, ¿ok? 22.36, ¿ok? Para rectificar, el paso es de 2, en la parte de aquí está bien. A ver, este círculo llega hasta acá, aquí lo habíamos calculado. Este está bien. Por ejemplo, vamos a quitarle aquí, es de 20.3571 más 0.625 o 1.20. 21, ¿qué es esto de acá? A ver, 21.6071. Ahí está. ¿Sí? Y esto ya así se quedaría. Entonces ya tenemos nuestras 4 líneas. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y ya tenemos estos de acá. ¿Sí? Vamos a dibujar, en este caso, o confirmar el ángulo de presión, ¿sí? Vamos a confirmar el ángulo de presión en base a estas medidas. Y para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para ello, pues hay que trazar una línea constructiva, ¿sí? ¿Desde dónde? Desde aquí, por ejemplo, desde el centro, así de vertical, ¿va? Vamos a ponerle que esto sea vertical. Ahí está, ¿sí? Y, por ejemplo, lo que es el ángulo de presión, que es esto de acá, que es phi, ¿qué debemos dibujar? Vamos a dibujar una recta que sea totalmente perpendicular, que es esto de aquí. Esto de acá hasta acá, ¿sí? De esta manera.
¿En qué línea toca? En lo que es el círculo de paso con el círculo de base, ¿no? Tenemos el círculo de paso y el círculo de base. Muy bien. Para esto vamos a dibujar, por ejemplo, línea constructiva en la parte de acá. Y vamos a ponerle desde aquí, por ejemplo, por acá, ¿no? Por aquí. Por ahí más o menos, ¿sí? Y vamos a ponerle que esto sea tangente con esto de acá. A ver si me da la opción. Aquí está abajo. Tangente, ahí está. Le damos, ¿no? Y vamos a borrar la parte que ahí nos sobra. Igual lo podemos dejar, no hay ningún problema, ¿va? Y podemos dejarlo ahí si queremos. O podemos estirarlo y ya está. Para que se vea mejor si quieren. ¿Sí? Y en este caso vamos a dibujar, por ejemplo, sobre de este lado, o bien si no quiero de ese lado, pues por ejemplo puedo quitar esto de aquí y lo puedo poner acá, ahí está, para que no me esté estorbando. Y vamos a poner otra línea en la parte de aquí, hacia acá, por ejemplo, hasta ahí. Vamos a poner que sea constructiva y vamos a ponerle que sea, con respecto a este círculo, que sea que tangente, ¿sí? Tangente, ahí está. Y ahora vamos a medir el ángulo. ¿Sí? Cuota inteligente, seleccionamos aquí, seleccionamos en dónde, acá, y ya nos da el ángulo de cuánto, tenemos ahí el ángulo, de 22 o no, ¿sí? Ahí ya tenemos el ángulo. Le voy a dar que sí, aceptar. Es de 22 puntos en nosotros, ¿en dónde? En los cálculos de dónde, en los cálculos de acá. Entonces, aquí ya comprobamos el ángulo de qué, el ángulo de presión en base a las medidas. Ahora, ojo, falta dibujar el dibujo. Falta dibujarlo para el qué, para el piñón, ¿sí? ¿Qué es esto de acá? Lo único que nosotros nos hicimos es dibujar falta del piñón. ¿Ok? La distancia de centro te dice que en este caso nosotros lo calculamos acá. Dice, la distancia que hay entre piñones, entre los centros del piñón y de la rueda, es del diámetro del piñón más diámetro de la rueda sobre 2, que ya nos daría 14. Entonces vamos a hacerlo nuevamente en la parte de ¿dónde? En la parte de acá. ¿Por qué? Porque recordar que aquí ya lo modificamos, ¿sí? Entonces, en la parte de aquí tendríamos que esto sería igual a la división de ¿quién? De esto de aquí más, ahí está, más ¿cuánto? Esto de acá y dividido entre ¿cuánto? Dividido entre 2. ¿Sí? Entre 2. Y esto ya nos daría un total de ¿cuánto? Vamos a dividirlo, ¿no? Sería 20.3571 más 8.1428, 4. Y ya nos dará 28. ¿Qué? 28.4999. 28.4990 y qué? 99. Ese es el diámetro que debe de haber entre radio, entre centro y centro. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, vamos a dibujarlo de este lado, ¿no? Por de ese lado. Antes voy a mover estas cotas mejor, las voy a poner para acá, que se vea más. Voy a ponerlas por aquí, por ejemplo. Este la voy a mover hasta acá, ahí que se vea el ángulo. Y vamos a dibujar la línea que tenemos en la parte de aquí, ¿sí? Del centro hacia acá, ¿sí? Y vamos a ponerle que también sea horizontal y vamos a ponerle que sea también constructiva. Ahí está. Y este me dice que debe de tener un centro, el diámetro de centro a centro, 28.29. Entonces aquí voy a ponerle 28.4999 y ya está, ¿sí? Ahí está. Esa es la distancia. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora es, en este caso, nuevamente empezar a realizar el dibujo, ¿sí? En el primero, puedo ir empezando uno por uno si quiero. El primero, recordar que es de 1.25, ¿sí? 1.25, ahí está, tal cual lo tenemos en el otro, ¿ok? Que es esto de acá. Pero recuerden que hay que ponerle constructiva, ¿no? Ahí está, constructiva, ¿sí? Después vamos a dibujar el otro círculo, que es el círculo de que el radio base, o no, ¿sí? Vamos a ponerle que sea constructiva. Ahí está constructiva y vamos a darle lo que es la longitud.
Entonces, ahora estamos hablando del piñón, ¿sí? El diámetro del piñón. Aquí me dice que es de 3.7787, pero este es el radio de base, ¿sí? Vamos a ponerle piñón. Es el radio base. Entonces, ¿cuál sería su diámetro? Pues hay que multiplicarlo, ¿qué? Por 2, ¿o no? Ahí está. Y ese sería diámetro base, en este caso, sería 2 por 3.7587. ¿Por qué lo paso a diámetro? Porque en SolidWorks me está pidiendo el diámetro, que es 7 puntos. Sería aquí 7.517, ¿qué? 74. Ahí está. ¿Sí? Ahí tenemos. Ahora vamos con el otro. ¿Sí? Ese es el de base y este ya sería el de ¿qué? Vamos a ver, constructiva. Sería el de paso, ¿no? En la parte de acá. Ahí está. En la parte de aquí. Y en este caso, ahora tercer círculo, que es el círculo de... Para el círculo de paso, o el diámetro, nosotros aquí tenemos que calcular el radio del paso para el piñón. Entonces, nosotros ya lo tenemos, que es de 8.14, ¿sí? Ya lo tenemos. Vamos a ponerlo acá. Bueno, ahí no lo puse ya. 8.1428. Vamos a ponerle aquí 8.1428. 8.1428, ¿no? Ahí está. ¿Sí? 8.1428, que es el círculo de paso, y después el último círculo, ¿no? Tenemos ya los tres ahí. Vamos con el último, que es el de 14. Ahí está. 8.14. 8.1428. Más 9.39, que sería 9.3928. Ahí está. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer también? Bueno, pues vamos a dibujarle su línea constructiva. ¿Sí? Acá, vertical, hasta acá arriba. Por ejemplo, ahí. Y ya está. Vamos a ponerle que sea vertical. Ok, vamos a ponerle que sea vertical. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues nuevamente, vamos a darle aquí. Vamos a dibujar otra línea. De aquí, de lo que es del círculo de paso al círculo de ¿qué? Al círculo de base, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Y vamos a ponerle que este, con este de acá, o bien este, con el círculo de acá, sean ¿qué? Sean tangentes, ¿sí? Y ya está, ¿no? Un poquito más para acá, ahí está. Y vamos a ponerle otra línea que sea de aquí, ¿hacia dónde? Hacia acá. Ahí está, ¿no? Y vamos a ponerle que sea junto con este, junto con este, tangentes, ¿sí? Y vamos a acotarlo, ¿no? Que es este de aquí y este de acá. Y ya tenemos ahí el ángulo, ¿no? ¿Ya lo ven? Tenemos ahí el ángulo nuevamente, que es de 22.6. ¿Ok? Entonces, para esto sirven las ecuaciones, ¿va? Y en este caso es el diámetro bueno, la distancia que por base de ecuaciones que nos están ahí arrojando el libro, ¿sí? Aunque debería estar un poquito más juntos, ¿ok? Más juntos. De acuerdo a lo que nos dio, ¿en dónde? En la parte, a ver, en la parte, que aquí creo que me equivoqué. A ver, es 20.3571 más 8.14, 28.4, 28.4. Me faltó dividirlo entre 2. 14.24 aquí es
me faltó dividirlo aquí entre 2, que es 14.24997. Ahí están. Sí, con razón. Me parecía extraño esto. Vamos a ponerlo por aquí, este más para acá, este hacia acá y este hacia acá. Y por eso, ahí está, ok. Entonces, aquí ya dibujamos los que, ¿sí? ¿Lo ven? Fácil o difícil, está bien sencillito, ¿no? ¿Lo ven?